Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañi Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14. Comenzamos hoy con este versículo primero del segundo libro de Samuel. Joab, hijo de Sarvía, comprendió que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón. Entonces, queridos amigos, aquí estamos comenzando con esta historia, el capítulo 14. Capítulo 14, sabemos que en el capítulo 13 ya descubrí la situación bastante complicada y difícil de los asesinatos, bueno, el asesinato verdaderamente de Amnón, su hermano Absalón, vengando el accionar también de Amnón, que había ultrajado, que había violado a su hermana Tamar. ¿Y cuál es el contexto bíblico, queridos amigos? Este versículo marca un punto de inflexión narrativo en el drama de David. Es decir, Yanemandú Aetigina llevaba Evala Oyapoba de David con Urías, porque se acuerdan que Natán le había dicho, así como vos actuaste, entonces, Upeitejo Adanaga y Rayo, Agua esa, imaginan beca tupe. Ahí yo con Natán, y desde tu propia familia. Y aquí entonces estamos viendo lo que está sucediendo en la familia de David. Pero hay otra característica que siempre insiste mucho el libro histórico de por sí o la narración de los libros históricos, porque son 4 los libros históricos principales, ¿verdad? Que nosotros lo tomamos así, comenzando con Josué, Jueces, Samuel y luego el libro de los Reyes. Entonces hacen un poco una historia muy interesante. Pero tenemos también otros libros que le llamamos dentro de la colección de los libros históricos. Y una de las características, ¿saben cuál es, queridos amigos, del aspecto narrativo? Que lo que Dios dice, se cumple. Entonces uno sigue un poco la narración, o pereza, peñan de Yara y acuende, peñe por una vez. Vega, tuve la historia, oye, cumplí mandana en algún momento, en algún lugar. A través del profeta, y Macuri David lleva. Pendere ya pojahuere, pendera pisape pecha a Urías, a ese soldado, le sacaste a Betsabé, a su mujer. Pero no hay la upeante, sino que a opere yucacay, upeale y veía. Entonces, cuando hay, opere ya pojahuere, hoy cota y nere. O Adanaga y rayo, Pero claro, esto, queridos amigos, el autor sagrado no nos quiere simplemente decir porque Dios nos castiga, como dice la gente. Ya se castiga. La ñande ya se castiga, ñande oigo la ya se castiga a nosotros mismos porque estas son consecuencias de nuestras malas acciones, nuestras consecuencias de nuestras malas decisiones. Esta es una decisión errónea, equivocada. La vi dentro de su egoísmo. Entonces comete este adulterio, después no sabe más cómo zafarse de esta situación, hasta que tiene que mandar matar a Urías para esconder su pecado. Pero vean de Yara ello. Tras el asesinato de Amnón, en este caso, es lo que sucede en la familia. Y entonces Absalón se fue al exilio, o Cañín, o sea, Paesé, a Gesur. Y aquí entonces el autor sagrado, el relato, entra en una fase interior. No es bélica, sino afectiva y política. Entramos en una fase más bien afectiva y política. Joab percibe algo decisivo, el movimiento interno del corazón del rey, o pillaba ella, imagina, el rey, va a gustar y se da cuenta que su corazón se inclina hacia su hijo Absalón. Entonces, aquí aparece un verbo interesante, que es un verbo en la acción, que es comprender. Y esto nos lleva a la idea hebrea cuando te dice el comprender, el discernimiento profundo. El discernimiento profundo no es solamente un discernimiento intelectual, sino que
Entonces el corazón no es solo emoción, sino que es centro de voluntad, memoria, decisión. Ya digo, ya hoy lo hizo de corazón, ahí la gente lleva. Ustedes anda ahí de una forma solamente racional. Depende de calcular, guapere, mañana, ya, pere, ya, pues no eres calcular parire. Sino que aquí hay algo más. Lo haces con pasión, con voluntad, con una decisión moral. Y David entonces vive una tensión no resuelta entre la justicia y la misericordia. Porque él, dos casos ya ahora que no está tomando decisiones que tendría que haber tomado decisiones drásticas. No, ya pues. Es más bien movido por una cuestión afectiva, entonces el lev, el corazón, desde adentro. Aunque la oyesa cuajoa, oyesa cuamba, ella va a tuajina David, va a ya puajin. Y por lo tanto, Joab actúa así como un lector teológico, lleva mañana esa misericordia, el silencio de David, que después también que le perdona a su hijo en general. Y él no afrontó nunca, no le dijo absolutamente en ningún momento, por lo menos ya que él ha escrito aquí directamente para confrontarle con lo que había hecho, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, esto va preparando la estrategia narrativa de la mujer sabia de Tecoa, que vamos a ver más adelante también. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí con el contexto histórico de este versículo primero del capítulo 14. Nos dice que Joab, hijo de Sarvia, que es justamente la hermana del rey David, comprendió que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón. Nos situamos así en este periodo de la monarquía. Ya estamos en el siglo X, antes de Cristo, ciertamente. El rey no solo gobierna, sino que encarna también el orden moral del pueblo, es el que pone orden, el que pone la moral en el pueblo. Imagínense en este caso, David que tiene que poner la moral en el pueblo, con todo su accionar también anteriormente. Y entonces la casa real está fracturada totalmente, pone en peligro la estabilidad también del reino. Y Joab, como zar, es decir, como rey, el zar Hatzabá, que quiere decir justamente jefe del ejército, veáis en Hatzabá. Sin embargo, cumple un rol que excede lo militar. Es un operador político. En el antiguo Israel, los generales muchas veces actuaban como mediadores informales del poder, interpretando los silencios del rey como señales políticas. Y el conflicto con Absalón no es un conflicto privado, no, porque eso sabemos que había cundido dentro de todo el reino, dentro de toda la monarquía. Un heredero exiliado implica también riesgo de división tribal. Esto es peligroso, ¿verdad? Porque Angola Oñemoitagina al frente de la monarquía, él es el que tiene que mantener a la nación unida, a todas las tribus, 12 tribus Gabaín. A la exiliado, etc. Entonces, él ahí por ambas, políticamente hablando, hay una situación bastante delicada. Entonces el corazón inclinado de David es históricamente peligroso si no se traduce en una decisión concreta. Entonces, bebé, o sea, bebé.
La gente oisha, la gente oikua, ella va hoy tu atajina, lleva porque ciertamente también es el rey el que tiene el poder, es el rey el que tiene que decidir. No ya Dentro de un contexto cultural, antropológico, queridos amigos, recordemos que la antropología bíblica, el corazón es el lugar donde se toman las decisiones dentro de esa antropología antigua y la antropología bíblica sobre todo, de dónde estaba el centro de las decisiones y en el corazón, ¿verdad? Y así se toman las decisiones que dan forma a la historia. Entonces te está hablando de una decisión más bien del corazón, ¿verdad? Decir que el corazón del rey se inclina sugiere un movimiento interno aún no verbalizado. Se inclina, se está inclinando hacia Heide. Pero veáis, ne ira a tomar la decisión, ne ira sino que es algo no verbalizado simplemente, algo culturalmente potente en una sociedad donde el silencio del líder, es decir, el rey, es leído por todos. ¿Verdad? Y entonces es un silencio para todos. Entonces la figura de Joab así refleja esa cultura del honor y de una lealtad más bien funcional. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 14 y estamos comenzando el versículo 1. Joab, hijo de Sarvia, que es la hermana del rey David, comprendió que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón. Bueno, entonces en este contexto cultural antropológico decíamos que decir que el corazón del rey se inclinaba sugiere un movimiento ya interno, ¿verdad? Pero algo no dicho todavía, se inclinaba, no está verbalizado todavía. Entonces aquí la figura de Joab que aparece, Joab es el que aparece, refleja la cultura del honor y la lealtad funcional. Es decir, no es un profeta, pero lee y conoce el alma del rey. Es su sobrino, estuvo siempre al frente del ejército y sabemos que en el mundo semítico entender el corazón de otra persona era una forma de sabiduría práctica. Eso es lo que se le dice el famoso Hogma. El Hogma sería la sabiduría práctica, la Aranducatu, o mañana, o Keipire, o Ikuá, Momburú, y estaba Ikuá. Estaba Ikuá, de todo eso que simplemente son un arandú, por decir así, racional o de estudio. Se mandó en Carlos Farnes, ¿verdad? Con los muchachos. Ahí pues siempre estaba el estudio teórico y todos eran ingenieros agrónomos y doctores veterinarios. Imagínense. Mira la profesora de estos muchachos que hoy en día sería primero, segundo y tercero de la media, ¿verdad? Vamos por una buena escuela agrícola. Muchachos de 15, 16 años hasta los 17, 18 años. Y todos eran súper profesionales, ¿verdad? Ingenieros agrónomos y doctores veterinarios. A mí a mí te acuerdas. Pero pues ella era exigente, la llegué. Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando terminaban, egresaban y se iban a la facultad. Bebé. Algunas veces a mí te acuerdas, y campaña ahí. Entonces,
hoy cohibe, ya eso ve con el aspecto agrícola, ¿verdad? O con el aspecto de los animales. Entonces, ya tiene experiencia. Hoy pea la aranducate. O vea alguna vez ni la profesora de a mí, otro mío, va para huevo y mía, nunca ando ella ni la, va la perejil, mía, o confundipa, lechuga y más perejil, lechuga y más repollo. Doy cuál, nunca ando poco y eso, doy ya. Entonces el aranducate, queridos amigos, es esa sabiduría profunda, pero desde la experiencia, ¿entiendes? A ver lo que coñan de. Entonces el aranducate es esencial y fundamental también como una sabiduría que se transmite en la sociedad, el Jogma. Por eso, de un aspecto muy antropológico, este versículo también nos está mostrando ese aranducate, ese Jogma de Joab que puede leer el corazón del rey. Pues algo siempre hoy en día y no. Y así él ve ese conflicto afectivo, paterno, al mismo tiempo de responsabilidad institucional, y hay así una tensión muy grande, que es una tensión profundamente humana también que siente el rey, ¿verdad? Porque por una parte la institución es la monarquía, es el pueblo que tiene que dirigir, decíamos el aspecto moral, pero por otra parte también, queridos amigos, está este otro aspecto afectivo, ¿verdad? Es su hijo, es Absalón, vaya a decir de ahí nadie. Bueno, pero voy a pillar para usted a ver, de socio, Joab, que es su sobrino también. Es decir, es el primo entonces. Es el primo directo aquí de Absalón. Hay algunas palabras claves y justamente el primero es la palabra leve, es decir, corazón. No es sentimentalismo, queridos amigos, cuando hablamos corazón, sino que es el órgano de decisión, así se tomaba en el Antiguo Oriente, donde convergen por una parte la razón, la memoria, la fe, la voluntad, bebé. Hizo de corazón, ahí entra todito entonces. Razón, memoria, fe, voluntad. Y no dice que David extraña a Absalón, sino que su corazón, dice, se inclinaba. No dice que le extrañaba simplemente a su hijo Absalón, sino que su corazón luego se inclinaba. Sugiere un proceso interno que tiene, pero que todavía no ha concluido. Se inclinaba, se va hacia ahí, y nada decidir, Ahora, hay otra palabra que es la palabra clave bin. Bin, en hebreo quiere decir comprender, bin, la cabecita. Este verbo implica el discernimiento penetrante, este uso de la razón, la capacidad de leer entre líneas, de pillar, ya. Joab entonces no oye palabras, pero interpreta el silencio. Pero él va interpretando, ¿verdad? Eso. Ahora, en clave bíblica, bin es una forma de sabiduría aplicada a la historia. Entender lo que aún no se dice. Pero también, él, sin entender todavía lo que no se dice, aún entendéis, o pilláis, o ya la aranduca a vivea lleva, pero todavía no se dijo nada. Pero ve que su corazón se inclina, así como algunas veces también, dere mañana ya juventud. Ya de muchacho, una chica, o como se dice, su corazón se inclina hacia ese muchachito, o su corazón se inclina hacia esa nena, no mañana, ya. Pero ahí te digo una cosa revelada o dicha, pero hay como una inclinación, ¿entiendes? Y eso es lo que te está diciendo. Joab tiene una mirada clínica o pillabaiteina, porque tanto tiempo estuvo también con su tío David. Hoy vamos otro balón inclinada la iconazo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. De Yara, TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero,
desde las 12 horas en el Restaurant Real Peatonal del Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp Ñande Yara ñeetv. Comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara ñe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 14, el versículo 1 del segundo libro de Samuel. Joab, hijo de Servía, comprendió que el rey volvía a querer a Absalón. Peala en su corazón, ¿verdad? Se inclinaba otra vez hacia su hijo Absalón. Y bueno, vamos a ver un poco algunas de estas enseñanzas. Y le dice a lleva Joab Villabaite, Aranduca, el corazón que se inclina, no es todavía bien dicha la palabra, no es todavía anunciada directamente, pero hay una inclinación hacia Absalón. Entonces, la primera enseñanza es, queridos amigos, que el silencio también decide. El silencio también decide. Y esto se suele notar en las familias alguna vez, alguno que tiene muchos hijos, lo que sea. Tiene parece una cierta preferencia, a pesar de que vos le decís a la mamá o le decís al papá si él le ama más a uno o a otro de sus hijos. Pero la se ve una grande y por diferencia ahí donde no hay, toditos son iguales ahí donde la sube. Sin falta de entender, toditos son iguales. Pero en el fondo hay siempre una inclinación del corazón, queridos amigos. No porque en realidad le quiere o no le quiera más, sino que porque el corazón, lo afectivo, siente así. Y ese es el jogma. Bueno, si por ejemplo muchas veces se mandó alguna vez esa 12 y me puede cuñar cara hija, hoy ten la famosa ovejita negra, hoy la oveja negra. La hermana nos cuenta antes hoy posible la hermana prácticamente un mosé, como su fila y sirve y tú, pero sin embargo para la mamá no. Al final de cuentas, la mamá está más pendiente y más dependiente de lo que ese hijo, ovejita negra o ya pues, upeala o preocupada. Porque mi otro cuera, hoy por la mano mi otro cuera, ojo, ese es mi otro cuera, no hay problema. Entonces quiere decir que se dan cuenta, a veces y se añade, ¿verdad? El silencio también decide, queridos amigos. David no actúa, pero sin embargo su corazón ya se mueve, ya está actuando. Entonces el no decidir, queridos amigos, pero el ir mostrando ciertas actitudes, ya está tomando decisiones. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que el poder interior que nosotros tenemos, ese poder interior, también precede al poder exterior. Quiere decir que antes de tomar también una decisión que va a ser pública, va a ser exteriorizada, ñande upea, ya huere con ñande, lleva. Lo que estamos sintiendo, lo que estamos deseando, lo que estamos queriendo, cómo vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer. Lo interior entonces precede al poder exterior. Antes de cualquier decreto, ¿verdad?, real que vamos a tomar, hay una batalla interior también. Porque tengo que pensar, de calcular, gobernar la propia vida empieza siempre por el corazón. Siempre comienza por el corazón, queridos amigos, el gobernar la vida y el tomar decisiones se lleva. Entonces voy a mañana, y por aquí después entran, queridos amigos, todas las cuestiones también de la corrupción, ¿verdad? Toda la cuestión de la corrupción. Va a ir la gente ahí, ese es mi amigo, ese es mi amigo, ese es mi amigo. Va a ir entonces la y mi manta, de aceitar, la de aceitar de montequino. Entonces, no hay entonces
una manera de entrar en relación profunda con esa persona. Entonces, de la araña del aspecto afectivo, entonces ahí después ya entra un problema grande. Porque cuando vamos a tomar una decisión externa, entonces primero pasa por el lev, el corazón, ¿entiendes? El sentimiento, el afectivo. A pesar de que hay algunos que tienen esa capacidad, ¿verdad? Entonces que dicen, no, aquí esto se hace como tiene que ser. Ese es el bin. El bin es el frío, el raciocinio. Esto es lo que tiene que suceder, ¿verdad? Y entonces sus decisiones son más bien desde el raciocinio. Sin embargo, los otros, antes de tomar decisiones externas, lo primero que hace es pasar por el lev, el corazón, lo afectivo. Y entonces así dejamos pasar muchas cosas que no tendrían que pasar. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que los demás leen nuestros procesos internos. Ahora es interesante, Jehová veo Villavete, o mañana, o ya, mucho tiempo ya que está con David, y se lee siempre, queridos amigos. Ojo clínico, la experiencia. Yo cuántos años, 40 años por ahí ya de educador, o más incluso, de jóvenes, estando con los jóvenes, estando con los muchachos, estando con los adolescentes. Antes digo enseguida de mañana de juventud, enseguida de cuágina, moto boyapina, va y botágina, va la useina, mara va la joina, va la opiriqui y aveina, ¿entendiste? Enseguida, hacer nomás una observación así, general, y después enseguida, eres villapava. Se cuando va a ver de para irla. Siempre le gustaban mucho los campamentos, ¿verdad? Campamentos y esas cosas, ¿verdad? Las actividades al aire libre, ¿verdad? Con los jóvenes, con los adolescentes. Y tempranito tomábamos mate, ¿verdad? Tempranito. Ya en el campamento, lo a oír, a llevar a los caicú, o que para allá, juventud fuera, porque hasta las 2, las 3 por ahí, a eso le tenía que hacer, carne. Oye, que precisamente ya que quedando y que yo una carne de campamento. Entonces, las 5 y media lo pongo allí, malo que que paiga, a pequeña mongueta, a bebé, ella veo fulanita, pesa, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque todo lo que es, queridos amigos, esa parte interior, el proceso interno, también se manifiesta de una manera exterior. Y una cuarta enseñanza es que la misericordia aquí y la justicia encarna siempre una tensión, queridos amigos. Nosotros sabemos que nuestra sociedad actual sigue luchando, ¿verdad?, entre el castigo, por una parte, que tendría que castigarse ciertas cosas, y lo que es también la misericordia, es decir, el restaurar. ¿En qué tiene que consistir ese castigo? Pero el castigo que tiene que ayudar a restaurar, es decir, a devolver a la persona su propia dignidad. Y una quinta enseñanza es que Dios trabaja siempre en los procesos, no solo en los actos concretos. Y ande ya no va en los procesos. Quiere decir que no es que porque vos ahí hiciste algo, castigaste o embepoteó, lo que sea, ahí ya terminó. No. Sino que tiene que haber un proceso, queridos amigos, para que exista verdaderamente un cambio. O si no, no va a haber cambio. Queridos amigos, así entonces me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.